Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. ¿Cuáles son los últimos sucesos que involucran a los pueblos indígenas del mundo? Como parte del derecho a la información, Cultura Survival le presenta este noticiero con notas relevantes de Latinoamérica, África y Asia. Puede escuchar, descargar y compartir de forma gratuita. México. Denuncian agresión contra defensores de humedales. Personas armadas con machetes buscaron evitar una reunión programada el pasado 14 de abril en San Cristóbal de las Casas entre ambientalistas, representantes de colonias y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. La actividad tenía el propósito de exponer la declaratoria de hábitat crítico de los humedales. Manifestaron activistas y ambientalistas de Chiapas. Testimonios indican que habitantes de la colonia Bienestar Social e integrantes de un grupo de choque, conocido popularmente como los motonetos, impidieron el paso a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, y agredieron a ambientalistas que se reunían con representantes de colonias para explicar la declaratoria publicada el pasado 1 de abril en el Diario Oficial. En un comunicado, los ambientalistas responsabilizan al gobierno municipal y del estado por no procurar las condiciones de seguridad para esta reunión urgente y necesaria. Guatemala. Radios comunitarias realizan encuentro centroamericano con el objetivo de socializar el contenido de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Pueblos Indígenas de Zumpango versus Guatemala. La Red Centroamericana de Radios Comunitarias Indígenas se reunió los días 21 y 22 de abril en Guatemala con la participación de alrededor de 50 comunicadores comunitarios. La sentencia resalta las graves violaciones a la libertad de expresión hacia los pueblos indígenas por parte del Estado de Guatemala. La Corte Interamericana enfatiza que el país debe de adecuar su normativa para reconocer a las radios comunitarias indígenas y facilitar frecuencias del espectro radioeléctrico mediante un procedimiento sencillo. Además, en este encuentro los radialistas comunitarios tuvieron como objetivo continuar con sus labores de investigación, análisis, difusión e intercambio de experiencias en el campo de la comunicación. Honduras. Garífunas piden ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el reconocimiento de su territorio. La comunidad garífuna de San Juan y Tornabé de la ciudad de Tela solicitó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una condena al Estado de Honduras por el despojo, la falta de protección de sus territorios ancestrales y la amenaza a sus líderes. En 1997, la comunidad de San Juan presentó una solicitud de titulación de toda la extensión de sus tierras y territorios, adjuntando la documentación correspondiente, pero el Estado argumentó el extravío del expediente. La demanda actual alega que en el año 2000 el Instituto Nacional Agrario otorgó un título reconociendo una porción del territorio ancestralmente reclamado, pero el Estado no ha cumplido con titular la totalidad del territorio de la comunidad, lo cual ha impedido que los garífunas usen y gocen de sus tierras en forma pacífica. Panamá. Los Guman eligen a una mujer como su máxima líder. A principios de abril, en un histórico evento en Taimatí, Semaco, fue electa la joven dirigente indígena Aulina Ismare Opúa como la nueva cacica nacional del pueblo Guman, durante la celebración del 13º Congreso Ordinario Nacional del Pueblo Guman. Delegados de todas las comunidades del territorio Guman se presentaron y eligieron en presencia de observadores del Viceministerio de Asuntos Indígenas y otras instituciones, quienes dieron a conocer que la nueva cacica Ismarea Opúa obtuvo 229 votos. Aulina Ismarea Opúa, con el lema "Una mujer por un mejor desarrollo y unidad del pueblo Guman", obtiene el triunfo, rompiendo con los esquemas tradicionales donde regularmente eran hombres los que competían y eran los que siempre dirigían a este pueblo. Señala que su aspiración está en fortalecer la gobernanza territorial, apoyando la Ley 72 de 23 de diciembre de 2008 que establece la titulación de tierras colectivas. Brasil. La política debe llegar a las comunidades indígenas. Miles de personas de diversos pueblos del actual territorio brasileño llegaron a Brasilia, capital federal del país, el pasado 4 de abril durante la movilización del 18º Campamento Tierra Libre, promovida por la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, APIB. Esta movilización comenzó en el 2004, demandando al Estado de Brasil derecho al territorio, derecho a la identidad étnico-cultural y el derecho a la autodeterminación. Con el presidente Jair Bolsonaro, los discursos de odio y la violencia directa hacia los pueblos indígenas no se hicieron esperar.
además de promover diversas iniciativas en el Congreso que atentan contra la vida de los pueblos originarios, de las cuales las comunidades resisten en el campamento Tierra Libre. Paulino Montejo, asesor de la articulación, explicó: cuando hablamos de llevar la política a las aldeas, estamos diciendo que además de la lucha social de masas, necesitamos ocupar los espacios institucionales, haciendo referencia a la consigna de este año del campamento, retomando Brasil, de marcar territorios y llevar las aldeas a la política. Asia, los impactos del cambio climático recaen doblemente en las mujeres indígenas. Un estudio realizado en 4 países del sudeste asiático, Laos, Camboya, Myanmar y Vietnam, encontró que los impactos del cambio climático experimentados por las mujeres indígenas son el doble en comparación con los de los hombres indígenas. Esto se debe principalmente a las normas y expectativas sociales de género que ponen la mayor parte de la carga del trabajo doméstico y de cuidados en las mujeres y niñas indígenas, incluido el mantenimiento de los cultivos, el ganado, ir a buscar agua, tejer y otras tareas domésticas como el cuidado de los niños y la cocina, que se ven gravemente afectados por el cambio climático. Sin embargo, las funciones de los hombres de cazar, cortar árboles y arar los campos se ven afectadas en menor medida por el cambio climático, según el informe sobre la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas en el contexto de la crisis climática, incluida la degradación ambiental y los desastres relacionados a la mitigación de riesgos y la respuesta, elaborado conjuntamente por el Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia, la Red de Mujeres Indígenas de Asia y los Conocimientos y Pueblos Indígenas. Nepal, Federación de Nacionalidades insta a realizar un voto por candidatos indígenas. La Federación de Nacionalidades Indígenas de Nepal, una organización que aglutina a 59 pueblos indígenas reconocida formalmente en Nepal, instó a todos los partidos políticos a elegir candidatos electorales basados en la mayoría étnica y ayudar a que las nacionalidades indígenas salgan victoriosas en las elecciones locales programadas para ser celebradas en mayo de 2022. Hablando con la voz indígena, el presidente de la Federación, Helgen Lama Sherpa, en nombre de la organización se comprometió a otorgar alta prioridad a la implementación de una representación proporcional e inclusiva en todos los órganos estatales, según el espíritu de la Constitución de Nepal. África, los sitios sagrados son más importantes que la creación de empleo. La tierra sagrada de Khoi y Sang está en el sitio de River Club, que es el hogar espiritual de los primeros habitantes del sur de África, los Khois y los San. También se encuentra en una de las regiones metropolitanas más importantes de Sudáfrica. El proyecto de desarrollo que se encuentra en la confluencia de los ríos Black y Leisbeck fue planeado para la sede de Amazon en África. Para Jeff Bezos, construir esta sede africana es una gran vergüenza. Este río es sagrado para nosotros, dijo el activista Bradley Van Sitters, señalado que es donde los grupos realizan ceremonias y rituales. Las grúas ahora están paradas y el Tribunal Superior de la Ciudad del Cabo ha prohibido el trabajo hasta que los pueblos indígenas afectados participen de manera más significativa. África, pueblo indígena Batwa decide volver a su pueblo. Los guardabosques del Parque Nacional Kahuzi-Biega en la República Democrática del Congo están acusados de violar y matar a indígenas en el parque, que está fuertemente financiado por Alemania. El parque es el hogar del pueblo indígena Batwa. Hoy día son una minoría desfavorecida y empobrecida que son descendientes de los habitantes originales de la selva tropical. 6 años después de la creación del parque, alrededor de 6,000 personas fueron expulsadas de tierras donde entonces ha habido repetidos conflictos. Los Batma de Bugamande han decidido volver a su pueblo. Su temor es que los vuelvan a expulsar, por lo tanto, esperan que los informes de los medios sobre las violaciones ayuden a llamar la atención sobre su difícil situación y protegerlos. Llegamos al final de este espacio informativo. Esta fue una producción de Cultural Survival basada en información de avispa.org, Telesur, Radio Mundo Real, Servindi, Radio Temblor, ipnet.org, indigenosvoice.com, deutschewelle.com, alafrica.com. Nos escuchamos en una próxima. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.